la psique. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa más de Autopsia de la Psique. Hoy vamos a presentar un tema por lo demás polémico. Vamos a hablar del primer asesino serial del que hay registro en México. Vamos a hablar del chalequero. Más adelante vamos a dar más datos. Quiero presentar a Juana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Anima? ¿Cómo estás? Pues aquí enterándome de cada cosa con el chalequero. Con el Está muy chalequero. bueno, Y sí. estábamos precisamente hablando de que cuando el chalequero vivía por Peralvillo. Ahí vive mi Y mamá. por ahí vive tu mamá, ¿no? Y estábamos hablando precisamente de las mataviejitas que también por ahí tienen algo de vecindad, ¿no? Sí, la detuvieron en Villacuapa. Ajá. Del otro, bueno, de uno de los lados de Miramontes. Yo vivo, y Omar también, vivimos del otro lado de Miramontes. O sea, del lado contrario de donde la agarraron. O sea que tuvieron suerte de que no los viera la mataviejitas, porque se los agarra a ustedes. No, porque también, mataba ¿no? viejitas, no viejitos. Ah, bueno, Era eso una es ventaja. importante. También está aquí con nosotros Omar Carrasco, Sí, ya escucharon que llegué con ese... con ese ruidajo. ¿Cómo estás, Anima Juanma? Un gustazo tenerlos aquí de nuevo y estar en esta cabina compartiendo micrófonos. Y sí, efectivamente, hoy tenemos una historia, pues por demás interesante, ¿no? Ya de muchos años, ya una historia que se puede considerar antigua en los anales de la Ciudad de México. Anales de la Ciudad de México. Vamos a hablar de Francisco Guerrero, el chalequero. Esta persona no se sabe cuándo nació, pero sí cuándo falleció. Falleció en 1910, casi a los albordes de la Revolución Mexicana. Y es el primer asesino serial del cual se tiene registro en México. Parece ser que él porque solamente registrados hay 20 asesinatos de prostitutas, que él tenía como un canon de matar prostitutas. Era una persona muy misógina. Y hay una persona que se salvó, una anciana que no era prostituta, pero que se salvó de las manos de él, ¿no? Sí, así es. Fíjate, alguna información que estaba viendo es que él mató a más de 20 personas, como bien decías. No hay una Registros. cifra Ajá. exacta porque no se llevaba un registro como se lleva ahora. Pero algo que leo es que las mismas prostitutas a las que él mataba le daban dinero a él para que se acostara con ellas. Ah, sí. Porque era un muy buen amante. Un muy buen amante, un vividor. Sí, un taur. Un taur, y aparte era una persona que no ocultaba sus asesinatos. O sea, él podía estar en alguna cantina, en algún bar, diciendo, es que yo maté a fulana y a perengana así, 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 asado. La misma borrachera y el mismo lugar a veces hacía que las personas no creyeran en las historias que contaba Francisco Guerrero, ¿no? Estos asesinatos más o menos los hizo entre 1880 y 1888. Lo curioso de esto, y es que no se sabe cuánto fue la cantidad de personas que asesinó, porque estamos hablando de un periodo de don Porfirio Díaz. Sí. Entonces había muchos desaparecidos forzados, muchos desaparecidos para ir a Yucatán, para trabajar en Cananea, etcétera, etcétera. Entonces no hay una cifra exacta de cuántos pudo haber matado. Sí. Y tuvo 4 hijos. Sí. Fíjate, Tuvo 4 hijos, sí. Tuvo cónyuge y 4 hijos. O sea, el tipo tenía familia. Sí, algo que tenía para la cuestión psicológica de este personaje es que, a pesar de que él mismo era una persona infiel, como tal, tenía muchas mujeres. Mataba a las mujeres que él sentía que eran infieles con sus parejas, y dentro de todo esto a las prostitutas, porque él sentía que, bueno, era una infidelidad a sus parejas. Las mataba y tiraba los cuerpos por el río de Consulado, que ahora es la avenida Río Consulado, que es pues ya de río ya no tiene nada, ¿no? Sí, pero en aquella época sí era un río. Sí, era un río. Sí, era un canal. Un canal. Era un canal. Porque pues, vamos a hacer, por aquí Miramontes era un canal hace mucho tiempo. Sí. Calzada de la Virgen era Churubusco. otro canal. Churubusco era otro canal. Entonces era una ciudad que estaba conectada con canales y que pues se viajaba en distancias con chinampas. Así es. ¿No? Entonces, bueno, ese eran los tiempos. Él era un zapatero.
Uh-huh. Por eso es la historia de que se puso, o sea, le llamaban el chalequero, ¿no? Hay varias versiones, ¿no? En torno a por qué se le decía el chalequero. Una de ellas es precisamente porque hacía zapatos, y la otra era porque a las mujeres, a las prostitutas, se las acostaba a chaleco, o sea, a la de a fuerzas, ¿no? Hay muchas versiones en torno al apodo. Otro que usaba precisamente como era una persona que tenía mucha verborrea, sí. Usaba un chaleco de charro, uh-huh, para precisamente atrapar o acaparar la atención de la muchacha. Así es. Sí, fíjate, otra de las cuestiones por la que le decían así es porque él usaba unos chalecos Uh-huh. muy cortitos, muy extraños para la época. Los chalecos en ese entonces tenían que ser a la cintura y él los hacía un poquito más cortos. Entonces también de ahí venía el por qué le llamaban el chalequero, ¿no? Que al final de cuentas, para hacer una época, pues era 1880, 1888, 89. Y en esa época, bueno, contabas con una policía pues corruptísima, pésima, muy poca policía. Y policía que estaba dedicada a matar personas y ocultarlas. Exacto. Sí. Entonces aparece y además que en esa época se estaba lidiando mucho contra la prostitución. Entonces aparece una persona que las mata a las prostitutas. Uh-huh. Pues de cierto modo era como pues está haciendo control de plagas. Está haciendo un control de plagas, y entonces no lo capturaban por esa situación. Entonces, si te das cuenta, en esa época era tal la situación en el país que bueno, el irte con una prostituta ya era un lujo, y luego la estaba matando este cuate, era muy inseguro salir a la calle, y empezaron a salir ya después otras personas que fueron también asesinos seriales, como el destripador mexicano, que también hay uno por ahí, algún día tocaremos su tema. Pero empieza a haber todo un proceso en el que la gente se da cuenta, gracias a este cuate, de la impunidad que puede gozar cuando mata a alguien o cuando hace algo que no debe. Sí, muy, muy fácilmente cometía sus crímenes y quedaba sin paga, ¿no? Sin castigo. Y fíjate que la época en la que estamos hablando pues son los finales de la era victoriana, uh-huh, que en México tuvo pues una repercusión fuerte a partir del gobierno de Porfirio Díaz durante toda la época del porfiriato, y como bien comentan, pues la inseguridad era muy alta, ya que el ejército se encontraba en campañas en otros lugares, ¿no? Al interior de la República. Y se habla mucho que en esa época en el Distrito Federal pues había una ley ahora sí que una ley de la selva, ¿no? Uh-huh. Y no había seguridad. En esa época cabe señalar que es finales del siglo XIX, pues no es el único asesino, ese es tal vez el más importante, pero había muchos crímenes comunes, había muchas violaciones, había muchos robos, había muchos asaltos, había una cantidad increíble de crímenes, había mucha inseguridad en la ciudad. Y estamos hablando de grandes asesinos como el Tigre de Santa Julia, como infinidad de personajes que rodearon esa época, porfiriana, ¿no? Exacto, y además, Ánima, Juanma, algo que es bien importante de esa época y que tal vez es lo que marca muy, muy claramente este asesino serial, el famoso chalequero, es el contexto mundial, ¿no? En todo el mundo hay un surgimiento muy fuerte de este tipo de personas, de este tipo de situaciones, que actualmente ya con estudios más profundos se le achacan precisamente al tipo de gobierno, de cultura que se estaba manejando a mediados de 1800, finales de 1800, ¿no? Y tenemos ejemplos tremendos en Inglaterra, un Jack el Destripador, tenemos asesinos en Francia, tenemos muchas cosas que se venían arrastrando a nivel global. O sea, no es un fenómeno exclusivo de México en esa época. Y aparte, por ejemplo, estamos hablando de que este chalequero es el primer asesino serial registrado en México. Claro. O sea, hay registro. Pudo haber infinidad de asesinos seriales en el hito de la historia de mexicana, ¿no? Sí. Pero este es el primero del que se tiene registro. Ahora, y se tiene registro porque hay ya una serie de investigación, como por ejemplo en España con este famoso Roma Santa. Uy, sí, es cierto. Que empieza como a sentar las bases para detectar asesinos seriales, sí, ¿no? Sí. Ahora, los perfiles. Sí, así es. Sí, ya el perfil psicológico. Ahora, en un país en donde siempre ha habido guerras, que siempre ha habido disturbios sociales, es más fácil desaparecer a la gente y detectar cuándo es un asesino serial o un asesinato en pos de algún movimiento social, ¿no? ¿Qué marca, Ánima, y para todos aquellos que nos escuchan, qué marcaría la diferencia entre un asesino de ocasión y un asesino serial? Porque
hay muchas personas que son asesinos de ocasión, ¿no? Por instintos les llama la atención y matan, ¿no? Tienen un desorden psicológico, tienen una enfermedad. Pero también hay casos como este tipo, el famoso chalequero, del que decían que él sabía perfectamente lo que hacía, que él disfrutaba de hacerlo. Y aparte lo pregonaba. ¿Cuál sería la diferencia entre un asesino ocasional y un asesino serial? Sí hay estudios, ¿no? Es una parte del cerebro la que reacciona diferente a las emociones. Es básicamente esa parte. ¿El placer? No, haz de cuenta, genera placer el matar a una persona y te genera más placer matar a una segunda. Y a la tercera es todavía más placer. O sea, el placer se incrementa, pero la parte del cerebro que no reacciona es la parte que se encarga de la culpa. O sea, cuando no sientes culpa, no sientes remordimiento, o sea, no hay un concepto de deber, ¿no? Hay un principio de realidad, pero no hay una noción de ética o de moral. Exactamente, entonces se convierte precisamente en esa parte, ¿no? En el disfrutar el asesinato y buscar a alguien, otra víctima, para volver a sentir ese placer. Es como estos asesinos que bueno, de hecho él también lo hacía. Primero violaba a las prostitutas y después las degollaba. Así es. Entonces tenía un doble placer, por decirlo de alguna forma, ¿no? Primero tenía el placer sexual per se como tal, y después ya tenía el placer de matarla. O sea, de tener el poder sobre lo que ya había obtenido, ¿no? Cuando este tipo de personas tiene relaciones sexuales con una persona y luego la mata, tiene una doble sensación de superioridad. Primero la domina, tiene relaciones con ella y después la domina, la somete y la mata. Se habla mucho dentro del perfil de este tipo de homicidas sexuales, porque tienen ese perfil de asesinos sexuales, que en la infancia posiblemente sufrieron de abusos sexuales o sufrieron de abusos por parte de los familiares, o crecieron, ¿no?, sin las figuras paterna y materna y no tienen una noción clara de una figura muy estricta, ¿no? Claro, también. Porque estamos hablando precisamente de que la mujer era sola, el hombre siempre se iba a emborrachar, no sé, y la madre descargaba generalmente toda esa impotencia, todo ese coraje con los hijos. Así es. Y ellos se convierten en asesinos de su propia madre. Exacto. Que no sea su madre, es una mujer. Sí, lo refleja. Que representa. Es una proyección. Cada asesinato ven reflejada a su madre, ¿no? No en todos los casos, quiero aclararlo. No, estamos hablando de un promedio, de un común que ya se ha platicado, ¿no? Uno demostrado, ¿no? Ahora, estamos hablando de los 1800, casi, no sé, 1800, casi el tiempo, los últimos 30 años, 20 años del siglo XIX y principio del siglo XX, ¿no? Entonces estamos viendo de que es una persona que le tocan varios movimientos fuertes en cuanto a lo social se refiere. Una prerrevolución, una constante inestabilidad económica del país. ¿Por qué? Porque todo el mundo quería tumbar a Porfirio Díaz a como diera lugar. Entonces había una restricción militar más fuerte. Como tú bien decías, o sea, eran asesinatos que en un país de doble moral pues no se reflejaban, o sea, se mataban a las prostitutas y como gobierno decías, bueno, yo tengo otras cosas más importantes en qué pensar o en qué fijarme de estos asesinatos. Claro. Pero cada vez se iban haciendo más sangrientos y entonces ya había, ni modo que no vieras ya 30 cabezas abajo de un puente, ¿no? Sí, ya era muy difícil. O sea, ya era como algo que no podías taparle a la sociedad. Y es cuando la sociedad empieza a preguntarse, bueno, aquí ya está pasando algo raro, ¿no? Pero fíjate qué interesante, porque obviamente estamos hablando de una época en la que no hay internet, en la que no hay un medio de comunicación masivo, no hay radio, no hay televisión, obviamente. Todo se transmite a través de boca en boca, ¿no? De palabra, del chisme. Yo quiero pensar, y me gustaría sentirme como en esa época por un momento, el terror de la gente de el gobierno no me dice nada, la policía no me dice nada, y la vecina y don Nachito y don Julio, el de la tienda, me dijeron que hubo un muerto, una muerta, y que van 2 y que van 3 en la misma colonia. Imagínate el terror de las personas que vivían en esa zona y que a veces tenían que salir de noche o regresar de noche hacia sus domicilios. El pánico que vivía la gente en ese momento debe haber sido una situación terrible, ¿no?, para los ciudadanos. No, y deja de eso, o sea, aparte de que pues son poblaciones, bueno, estamos hablando de poblaciones no muy grandes, sino son poblaciones un poco más pequeñas, en donde
pues bueno, estás conviviendo hasta con el mismo asesino, ¿no? Sí, no sabe. Acuérdate el mismo que en esa asesino época te cuenta sus historias. Sí, era el vecino, era el amigo, el panadero. A lo mejor era el... en este caso pues era el zapatero. Y como bien lo comentaban, él pregonaba, ¿no? Y presumía sus trofeos. ¿Qué situación tan más complicada para una población que está desamparada? Pero además hubo otro problema, lo agarraron. O sea, sí, una sí. prostituta lo retó a que se vieran en la calzada de Guadalupe. Esa fue muy interesante, esa historia. Lo desaparece esta mujer. Un vecino denuncia que se desaparece la mujer y la empiezan a buscar y encuentran a este cuate, lo apresan. Y quién sabe qué pasa. Lo sentencian a muerte, de hecho. No, pero esta es en la segunda. No, en la primera se supone que lo sentencian a muerte y después reaparece unos años después y empieza a matar de la misma forma. Sí, y lo vuelven a sentenciar a cadena perpetua. Pero, bueno, más bien lo sentencian a muerte, porque en ese entonces está mucho el debate. Pero ahí la bronca es, ¿cómo es posible que agarres a un... Bueno, no, la historia no ha cambiado mucho. Ahorita se siguen perdiendo cadáveres de las morgues y sí, cosas así. Aparecen cosas más misteriosas. Pero ahora, ¿no? que en una población... Fíjate, estás hablando de Río Consulado, Calzada de Guadalupe, los que conocen en el Distrito Federal esta zona. Ahorita está llena de edificios, pero antes era un río, un riachuelo, en donde había una casa aquí y 50 metros adelante o 100 metros adelante estaba la otra. Sí, había mucha distancia. Eran rancherías pequeñas, había mucho espacio y nada de luz entre una y otra. No había alumbrado público. Que te digan, oye, ya lo agarramos. Ah, qué bien. Y 5 años después, 10 años después, te digan, ¿sabes qué? Ahí está otra vez. Mira, ya me conté la historia. Esto fue el 13 de febrero de 1988. Francisco Guerrero es arrestado. Uh-huh. Ya para entonces Guerrero se jactaba abiertamente de sus crímenes dentro del mundo del arrabal. Sí. En un principio, como dictaban las leyes, fue sentenciado a pena de muerte. Uh-huh. Pero el mismo Porfirio Díaz revocó la sentencia y lo sentenció a 20 años de reclusión en prisión en San Juan de Ulúa. Bajo la atenuante de que las víctimas eran textualmente prostitutas, simplemente putas. Claro, así lo dice. Dice, y así después de cumplir íntegramente con su condena, salió en libertad a principios de 1908. Ahí está. Y fíjate, aquí hay otro dato, ¿no? Que incluso comenta que en 1904, por un error administrativo, le dan el indulto. Bueno, eso casi no se da aquí, pero... en aquella época era muy común meter a la cárcel a la gente inocente y culpar a gente inocente. Y gente culpable que había cometido terribles asesinatos o crímenes salía libre, salía en libertad por un error administrativo. Era un digo, sabemos que en la Ciudad de México eso nunca pasa. En la actualidad, irónicamente, ¿no? Ya no sucede, ¿no? Pero vaya, aquí incluso hasta hay fotografías que ustedes pueden encontrar. Hay una fotografía muy buena de cuando él estaba en Lecumberri cumpliendo 70 años en 1910, el mismo año de su fallecimiento. Y fíjate que, o sea, tenía meses de que acababa de salir de la primera reclusión y meses y volvió a cometer la misma bronca de esto. Es, ¿no? Que es lo que te decía, el perfil psicológico es recurrente, o sea, sí. Es muy sabido que un reformatorio no te reforma. No. Entonces no existe esa readaptación social y menos sobre un asesino en serie. Y menos en esa época, Juanma. Cabe señalar que los principios del análisis psicológico y del peritaje psicológico se dan precisamente en los albores de 1900, sobre todo después de que surge la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud a finales de 1800, que es cuando surge todo este análisis del aparato intrapsíquico humano, de la psique precisamente, con los estudios de Sigmund Freud. Entonces no existía ni siquiera ese concepto de esta persona está mal de la cabeza. Sí, ¿no? Existía el concepto de loquito, pero no decías, oye, esta patología, el cuate es neurótico, el cuate tiene histeria, o sea, no existía nada de eso. Entonces era o asesino o loco. Y era muy común que entraran a las cárceles personas que tenían estos perfiles, y como eran personas perfectamente normales porque tienen una clara conciencia de la realidad, pues los dejaban libres. Sí. Pero no tenían un principio de moral, no existía en su mente, y eso no había manera de que ellos lo supieran en ese momento. Bueno, ya en estos años, o sea, después de que cumple su segunda condena, bueno, su primera condena, sí, el cuate alcanza unos niveles de publicidad y de... Pues imagínate. Es otra parte. A niveles increíbles, ¿no? Entonces, ya en la segunda, cuando vuelve a cometer otro asesinato, lo agarran.
lo sentencian a muerte. Y todavía sentenciado a muerte, se les vuelve a apelar. Híjole, pero qué de bárbaro. otra manera, ¿no? O sea, lo sentencian a muerte. Esto fue en 1908. Y estaba sentenciado a muerte para que, o sea, se lo echaran en 1910. En 1910 comienza la revolución, Sí. que acapara más la atención de todos. Y justamente ahí, se enferma y muere. Ujú. Sí, además ni siquiera muere pagando lo que hizo. No. Se enferma y se muere, ¿no? Muere de forma natural. Sí, murió de causas naturales. O sea, No, una situación ya no podíamos tremenda. Ahora, otra cosa curiosa es que pues esta persona era, como vulgarmente se podría decir, un destripador. Sí, sí. Y coincide con las fechas de Jack el Destripador. Hay una relación, ¿no, Anima? Que se llega a hacer en donde le llaman el destripador mexicano, e incluso dicen o llegaban a comentar en Inglaterra que en México había un destripador muy parecido al que sufrían ellos en Londres, y que incluso se copiaban, ¿no? Eran como bueno, incluso hasta se llegó a especular por parte de la policía de una posible comunicación entre ellos, ¿no? Vía correo en aquella época. Acuérdense que la única forma de comunicarse era por correo, que incluso hasta se llegó a investigar por parte de los servicios en Inglaterra si existía una relación de algún tipo, ¿no? Entre los dos, porque los crímenes eran muy similares. Muy parecidos. Después de él hubo, bueno, después del chalequero, 50 años después hubo otro asesino que se llamó Gregorio Cárdenas. Es El muy Goyo. famoso. Y él era el famoso Jack mexicano. Sí. Y hacía el mismo proceso que hacía el Jack el Destripador en Claro. Pero este estaba del otro lado todavía- del mundo, o sea, en Este otro estaba- continente. este estaba Pero más estaba interesante todavía porque- más interesante sí. porque aparte las enterró en su patio, Claro. Sí. esperando a que resucitaran. Sí, Sí. sí, sí, O tenía sea, un problema decías, muy "Uy, grueso. cañón", pues, y bueno, esa es otra historia que contaremos más adelante, Sí. porque aparte fue plausible para la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, una cosa Sí, impresionante. sí. Bueno, una cosa así bastante impresionante. Y lo aplaudieron de pie de pie. Sí. en la Stand Cámara de Innovation. Diputados. Sí, Sí, o sea, está. habiendo sido asesino en serie, lo aplauden en la Cámara de Diputados. Tienen que escuchar ese programa, es buenísimo. Yo creo que ese lo vamos a hablar en otro, porque es también otro aspecto muy interesante. Lamentablemente, no porque sea muy padre, sino porque es un asesino serial, ¿no? Pero bueno, yo creo que hablaremos mal de él, no vamos a hablar mal de, perdón, vamos a hablar de ese aspecto más Sí. adelante. Pero bueno, esto es lo que tenemos del chalequero, una persona psicótica, el primer asesino serial mexicano. Y entonces vamos a ver qué pasa. ¿Algo más que quieras agregar, Juanma? Pues no, nada más que estén realmente al pendiente de los programas que vienen. Hay varios temas importantes. Por ahí tenemos pendientes el de las razas extraterrestres, los grises, Sí, que los vamos a grises. platicar después. Está El El de Nibiru, Nibiru, del planeta el del X, planeta X. Ajenjo, que se acerca a la Tierra. Y por ahí yo tengo algunas historias que contarles de lo que me pasó. esas aguántamelas. Las voy a aguantar, pero también Pero van a venir aguántamelas después. para el próximo programa, porque Sí. como ya estamos en las penumbras de Día de Día Muertos. de Muertos, yo creo que el próximo jueves vamos a contar una historia que tú tienes fantástica, Omar, que está bastante peleaguda, ya la platicamos, ya la oímos. Ay, hasta me acuerdo y me da miedo. Y yo creo que vamos a hablar esa. Tenemos programa especial el viernes que Sí. viene. Yo creo que también vamos a hablar algo parecido. Ahora va a haber más personas que puedan interactuar Sí. en el programa, que también tienen historias fascinantes. Por ejemplo, las personas que estaban aquí antes que nosotros en el programa de juegos y juguetes, pues ya participaron una vez, pero también tienen historias increíbles. Sí, Sí. sí, definitivamente vale mucho la pena escucharlos. Algo último, nada más. Sí, a claro. toda la gente que nos ha hecho el grandísimo favor de descargarnos, ya estamos disponibles en iTunes también para la Sí. gente que quiera. Un saludote a Dani, Ujú. que también nos ha estado escuchando, y a Denis, que también nos hace el Sí. favor de escucharnos. A ahorita. Luna, A Luna que también es asiduo a Nos escucha de este. Pues saludos, Entonces, Luna. acuérdense que estamos en el Facebook, en Facebook. Autopsia de la Psique. Y hoy Y- mismo tienen las fotos del chalequero, porque hay unas fotos, Sí. o sea, Muy buenas, sí. aparte de lo del caso, las fotos están muy buenas como para no verlas. Hay unos grabados incluso de posadas, De ¿no? posadas, sí. Muy, fíjate qué relevancia cultural tuvo en ese momento, que hasta posadas hizo unos grabados del chalequero. Sí. Y hay más asesinos seriales que no están registrados. Ya les platicaré alguna vez la historia. Mi esposa es psicóloga, y en alguna ocasión la pude acompañar a uno de los centros de rehabilitación, bueno, de los manicomios que hay aquí en México,
y conocimos a un asesino serial, un señor de nombre Fulgencio, que según el registro de lo que ellos tenían en el hospital, había matado cerca de 25 o 30 personas, incluso médicos. Ya se había echado gente. Ahí estuvo en Lecumberri, luego estuvo en La Castañeda, luego estuvo en otro hospital psiquiátrico. Y tiene una historia muy interesante que a lo mejor luego, si tenemos chance, invitamos a mi esposa para que la platique. Ella se acuerda muy bien del señor Fulgencio y de la forma en la que él comentaba, porque aparte platicaba con la gente sus crímenes y te describía cómo era todo lo que él hacía. Impresionante, de verdad. Sí, y bueno, hay otro asesino serial que se da a la par del chalequero, del que no se tiene registro, pero se saben historias, porque él aprovechó la Revolución Mexicana para matar a infinidad de personas. O sea, fue como tener a 20,000 personas para saciar su hambre de matar. Sí, claro. Entonces, pues ese sí no hay tantos registros, porque era una persona que no se supo detectar, ni siquiera se sabe, ni siquiera apodo tenía, ¿no? Exactamente. Bueno, en fin. pues esto fue Autopsia de la Psique. Muchas gracias, Juanma. Muchas gracias a ti, gracias Omar. Cuídense mucho, nos escuchamos la próxima. Omar, muchas Gracias, Anima, aquí estamos al pendiente y seguimos. Gracias por escucharnos, seguimos aquí en Autopsia de la Psique. Gracias. Bueno, yo fui su amigo el Ánima de Coyoacán y esto fue Autopsia de la Psique y nos oímos la próxima semana. Adiós.